Hola, el día de hoy estamos relatando lo que son los aspectos orientados precisamente al cumplimiento de la norma Covenin. Estamos hablando precisamente de la norma Covenin, norma venezolana Covenin 1565 de 1995, ruido ocupacional, programa de conservación auditiva, niveles permisibles y criterios de evaluación, tercera revisión. Fondo norma, Fondo para la normalización y certificación de la calidad. Hemos venido haciendo referencia sobre todo a la importancia de aplicación de estas normas en los diferentes lugares de trabajo, ¿okay? Y sobre todo hemos venido abordando lo que son las definiciones de los conceptos básicos, que para avanzar definitivamente hacia lo que son las mediciones, los contenidos, los desarrollos de cálculo, hay que saberse definitivamente las definiciones. Estamos hablando el día de hoy de dBA, nivel de sonido con decibeles leído en escala A de un medidor de nivel de sonido, sonómetro. La escala A no diferencia la frecuencia muy baja, al igual que el oído humano, y por lo tanto es mejor utilizarla para medir niveles generales de sonido. dBc, nivel de sonido en decibeles leído en escala C de un medidor de nivel de sonido, sonómetro. La escala C discrimina muy poco las zonas de baja frecuencia, debido a que el ruido por impactos se encuentra generalmente en las zonas de alta intensidad. Para su medición se emplea la escala C. Criterios de exposición al ruido ocupacional. Los límites de exposición al ruido ocupacional no protegen por igual a todos los trabajadores de los efectos adversos de la exposición. Se considera que dichos límites protegen a la mediana de la población contra una pérdida de audición conocida por el ruido a las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz y 4000 Hz después de 40 años de exposición ocupacional. Los límites indicados en la tabla 1 están establecidos para prevenir la pérdida auditiva en la frecuencia de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz y 4000 Hz. Los límites indicados en la tabla 1 deben ser usados como guías en el control de la exposición al ruido y, debido a la susceptibilidad individual, no deben ser considerados como límites precisos entre niveles seguros y peligrosos. Nota 1. En el anexo B se ilustra un ejemplo para la evaluación de ruido formado por dos o más periodos. No se permitirá exposición a ruido continuo mayores o iguales a 85 decibeles sin la debida protección auditiva. Fíjense qué interesante. Repito, no se permitirá exposición a ruido continuo mayor o igual a 85 decibeles sin la debida protección auditiva. Los protectores auditivos deberán cumplir con lo establecido en la norma Covenin 871. Ruido continuo o intermitente. Los niveles de presión sonora deben ser determinados mediante sonómetros o dosímetros que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la norma venezolana Covenin 1432. Bueno, estamos hablando precisamente de que el equipo de medición debe ser colocado para ser usado en la escala A, respuesta lenta, siguiendo el método establecido en el capítulo 7. La duración de la exposición no debe exceder a las indicadas en la tabla 1. Dichos valores son aplicables para la exposición total del día de trabajo, tanto para una exposición continua como para varias exposiciones de corta duración. Cuando la exposición diaria se componga de dos o más periodos de exposición al ruido de diferentes niveles, debe considerarse su efecto combinado y no sus efectos individuales, mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Repito, cuando la exposición diaria se componga de dos o más periodos de exposición al ruido de diferentes niveles, debe considerarse su efecto combinado y no sus efectos individuales, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: C1
entre 1, entre T1, más C2 entre T2, más Cn entre Tn, siempre debe ser menor o igual a 1, donde C hasta C, C1 hasta Cn indica la duración total de la exposición a un nivel de ruido específico, y T1 a Tn indica la duración de la exposición permitida a ese nivel según la tabla. Entonces, lo C es el tiempo, y para cada tiempo hay precisamente un T, que es la duración permitida. Entonces, fíjense la tabla 1, bien interesante, nos habla de los límites umbrales de exposición para ruido y citan un anexo C. Duración de la exposición para 8, nivel de sonidos en dBA, 85 para 8 horas, para 4, 88, para 4 horas 88, para 2, 91, para 1 hora 94 dBA. Minuto 30, para 30 minutos 97 dBA, para 15 100 dBA, para 7.50 minutos 103, para 3.75 106, para 1.88 minutos 109 dBA y para 0.94 minutos 112 dBA. En segundos, para 28.12 segundos 115 dBA, para 14.06 segundos 118 dBA, para 7.03 121 dBA, para 3.52 124 dBA, para 1.76 127 dBA, para 0.88 130 dBA, para 0.44 segundos 133 dBA, para 0.22 segundos 136 dBA y para 11 segundos 139 dBA. Fíjense qué interesante cómo está ya esto verdaderamente estudiado, verdaderamente establecido. Todos son lo que son niveles que hacen referencia aquí. Fíjense que bueno, aquí bueno, dice que no debe haber exposición al ruido continuo, intermitente y de impacto por encima al pico de 140 decibeles, ponderado en la escala C. Los niveles de ruido en decibeles serán medidos con sonómetros que cumplan con las especificaciones de la norma Covenin 1432, limitado por la fuente de ruido, no por control administrativo. Es recomendable para sonidos por encima de 120 decibeles. Se usa un decímetro, un dosímetro, sonómetro integrador. Fíjense qué bueno este material de la norma ISO. Excelente en verdad. Continuamos. Aquí todas las exposiciones a ruido por encima de 80 dBA deben calcularse en base a la ecuación indicada en 4.2.4 usando sonómetros que mantengan la respuesta del sonido por lo menos 3 segundos. Para sonidos en que no se cumpla esta condición, debe usarse un dosímetro o un sonómetro integrador. El límite se excede cuando la dosis es más del 100%, tal como se indicaría en un dosímetro colocado a una tasa de intercambio de 3 decibeles y a un criterio de 85 dBA, es decir, decibeles en la escala A para 8 horas. Ruido impulsivo o de impacto. Para medir el ruido impulsivo de impacto se debe usar sonómetros que cumplan con las especificaciones establecidas en la norma Covenin 1432. Los requerimientos son que tenga un rango de medición entre 80 dBA y 140 dBA y un rango de pulso al menos de 63 decibeles.
No se permite exposiciones por encima de niveles de presión sonora pico de 140 decibeles ponderados en escala C en oídos sin protección. Ok. Programa de conservación auditiva. Cuando los trabajadores son expuestos a niveles de ruido que igualen o excedan los límites indicados en la tabla 1, debe establecer su programa de conservación auditiva que incluya todos los elementos indicados a continuación. Capacitación. Cada trabajador expuesto a niveles de ruido iguales o mayores a los establecidos en la tabla 1 debe ser instruido mediante un programa de capacitación acerca de los efectos a la salud, niveles permisibles, medidas de protección, exámenes audiométricos y sitios de trabajo que presenten condiciones críticas de exposición. El programa de capacitación se debe repetir anualmente para cada empleado. La información proporcionada en el programa de capacitación debe ser actualizada, incluyendo prácticas de trabajo y uso de equipos de protección auditiva. Evaluación del nivel de exposición. Cuando las exposiciones a ruido igualen o exceden el nivel límite de 85 decibeles en la escala A de BA o una dosis mayor o igual al 100%, la determinación del nivel de exposición se repartirá al menos cada 2 años y dentro de los 60 días posteriores. Seguimos. 60 días posteriores. Ok. Aún 60 días posteriores a un cambio en producción, proceso de equipo, controles y otros que puedan ocasionar nuevas exposiciones a ruido iguales o mayores al nivel de 85 dBA o a una dosis mayor o igual al 100%. La determinación de la exposición se realizará según lo establecido en el capítulo 7 de la presente norma. Aspectos médicos. El empleador debe brindar vigilancia médica a los trabajadores expuestos que excedan los límites establecidos en la tabla 1 y a quienes cuyo trabajo o ocupación requieran el uso de protectores auditivos. La vigilancia médica incluirá exámenes audiométricos. El programa de exámenes audiométricos requerido debe ejecutarse según el siguiente esquema. Establecer un audiograma inicial de referencia para cada trabajador que sea asignado a un lugar de trabajo donde haya posibilidad de exceder los niveles establecidos en el punto 4.14 previo a la asignación o cambio de trabajo. El audiograma inicial de referencia debe ser precedido por un periodo de al menos 14 horas sin exposición a niveles de ruido mayores o iguales a 85 decibeles. Anualmente o antes, si es necesario, de acuerdo al criterio médico, debe efectuarse el examen audiométrico. Cada audiograma debe contener la siguiente información: empresa, nombre del empleado, cédula y código de identificación, sexo, lugar de trabajo, ocupación, de tal manera de que son elementos fundamentales en el cumplimiento de la salud de todo trabajador y trabajadora en la empresa. En verdad, normas fundamentales para su cumplimiento. Espero haya sido información para ustedes. Recuerden, soy el magíster Oscar Correa. Para mayor información pueden comunicarse al correo electrónico conocimiento2@hotmail.com. Muchas gracias.